Hola a todos, nosotros les presentaremos el tema de artralgias y artritis. El dolor articular es un motivo de consulta muy frecuente en la práctica clínica. El objetivo de la evaluación del paciente con dolor articular principalmente va a ser lograr identificar precozmente enfermedades graves que comprometan los órganos vitales y patologías de mal pronóstico que puedan, posteriormente afectar la calidad de vida del paciente. Nosotros les explicaremos las enfermedades relacionadas al compromiso articular. Para ello recordaremos anatómicamente un poco de lo que son las articulaciones. Las articulaciones son tejidos anatómicos que facilitan los movimientos mecánicos, aportan elasticidad y sirven de unión entre huesos y cartílagos o entre el tejido óseo y los dientes dependiendo su localización. Su principal función es mantener unidos los huesos del esqueleto y de esta manera facilitar el movimiento del cuerpo y realizar nuestras actividades diarias como lo es caminar, sentarnos, correr, hablar, entre otras actividades. Se puede clasificar en sinartrosis, diartrosis y anfiartrosis. La sinartrosis son articulaciones inmóviles fijas, que su principal función es que va a unir huesos formando una unidad funcional y esta va a dispersar fuerzas a través de huesos adyacentes. Su material articular va a ser el tejido conjuntivo irregular. Mencionando algunos ejemplos, puede estar en los huesos del cráneo, la nariz y articulaciones como la manubrio esternal. La diartrosis son articulaciones que permiten un movimiento completo. Su principal función va a ser aportar los puntos de giro principales para el movimiento del sistema musculoesquelético. Estas va a tener un espacio articular real que va a estar lleno de líquido sinovial y rodeado por una cápsula. Mencionando algunos ejemplos, puede ser el codo, el hombro, el tobillo, entre otros. La anfiartrosis, estas van a ser articulaciones cuya superficie está unida por un fibrocartílago, por lo cual los movimientos que se pueden realizar son muy limitados. Su principal función va a ser aportar una combinación de movimientos bastante restringidos y la absorción de choques. Su material articular va a ser el cartílago hialino o fibrocartílago. Como ejemplo pueden ser las vértebras. Es muy importante que realicemos una buena historia clínica, una anamnesis en donde identifiquemos el género y la edad del paciente, ya que hay ciertas patologías en donde géneros y edades en específico son más propensos a padecer esas patologías. Antecedentes personales como enfermedades articulares o febriles, crónicas que hayan tenido en la niñez que sugieran una artritis idiopática juvenil y antecedentes familiares como son las enfermedades autoinmunes o articulares, también las enfermedades inflamatorias, psoriasis o fibromialgia. Es muy importante identificar estos factores en el dolor articular, como lo es su localización y número de articulaciones, su forma de inicio y evolución del dolor, su duración, si es agudo o crónico, las características del dolor, si existen factores que lo desencadenan o que lo atenúan, su capacidad funcional del individuo y la rigidez matutina. En su localización tenemos la monoarticular que afecta a una articulación, la oligoarticular que afecta a 2 o 3 articulaciones y la poliarticular que afecta a 4 o más articulaciones. En su duración identificar si es agudo menor a 6 semanas o crónico mayor a 6 semanas. Y en sus características diferenciar entre el origen mecánico e inflamatorio. En el origen mecánico tenemos que va a empeorar con el ejercicio, va a mejorar con el reposo, va a ser raro por las noches, va a tener un inicio brusco, sin síntomas que afectan de afectación orgánica y una rigidez matinal de menos de 30 minutos. A comparación de la inflamatoria, que esta va a mejorar con la deambulación, empeorar con el reposo, va a ser un dolor nocturno de inicio insidioso,
Este va a afectar, va a tener una afectación del estado general y va a tener una rigidez matutina de más de 30 minutos. Así como es muy importante realizar una buena anamnesis, también se tiene que hacer una buena exploración física. Este examen físico debe ser completo buscando alteraciones como son cutáneas, que haya rash, placas psoriáticas, alteraciones unguiales, úlceras, también alteraciones oculares, pulmonares como las sibilancias, los derrames pleurales, eh, cardiológicas, el dolor abdominal, el dolor muscular o neurológico y la ausencia de pulsos distales. También tenemos que se van a realizar estudios para la evaluación inicial, pero cada uno de estos va a depender de cierta patología que vamos a explicar en cada una de ellas. La clasificación del dolor articular puede ser en 4, según el número de articulaciones afectadas, como ya lo mencioné hace un momento, monoarticular, oligoarticular y poliarticular, según el tiempo de evolución, si es agudo menor a 6 semanas y si es crónico mayor a 6 semanas, si hay elementos inflamatorios o no inflamatorios y su distribución articular. En esta sí hay un compromiso axial, o sea, en la columna, en la sacroiliaca, en los hombros, en la cadera, o un compromiso periférico, si es en los codos, en las muñecas, en las manos, en las rodillas, en los tobillos o en los pies. Primero vamos a empezar con lo que son las artralgias. La artralgia se trata de un dolor en las articulaciones que puede haber sido provocado por diversas causas, como lo puede ser una lesión, una enfermedad, una infección, etc. Nosotros nos vamos a enfocar más en lo que son las poliartralgias, o sea, que afectan a más de 4 articulaciones. Tenemos las agudas y las crónicas. Empezaremos con las artralgias virales. Esta es muy frecuente la presencia de poliartralgia relacionada a infecciones virales comunes, las cuales son autolimitadas y de corta duración, como el virus de la hepatitis B y C, el parvovirus B19, la rubiola, la influenza, el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, el SARS-CoV-2 y el chikungunya. En sus mecanismos, estos principalmente van a tener una invasión directa articular y una respuesta inmune. En estadios avanzados, la infección va a ser agregada a una micobacterias u hongos. En los cuadros clínicos vamos a tener oligoartritis a predominio de miembros inferiores. Esta suele durar menos de 6 semanas y en el sinobioanálisis va a ser no inflamatorio y va a haber un líquido estéril. Estas van a predominar en pacientes jóvenes o de edad media, van a tener un inicio agudo con pronóstico poliarticular periférico simétrico, que van a estar acompañados de fiebre o rash cutáneo, como lo pueden observar en la imagen. En el laboratorio, pues puede haber alteraciones hematológicas o hepáticas. La fibromialgia es un dolor musculoesquelético generalizado. Esta va a empeorar con el frío y la humedad. Va a estar asociado a la fatiga y al sueño no reparador. Este principalmente va a predominar en mujeres con mayor frecuencia entre los 25 y 55 años. Es crónico, va a necesitar más de 3 meses para realizar su diagnóstico. Va a ser fluctuante de intensidad variable. No va a haber daño ni inflamación en el examen físico ni en las exploraciones complementarias. Y se puede acompañar de numerosos síntomas como es la fatiga, los síntomas neurológicos, alteraciones cognitivas del ánimo y del sueño, así como síntomas gastrointestinales y urinarios. Aquí pues les puse una tablita de lo que son los principales síntomas asociados a la fibromialgia. Va a haber, como ya mencioné, neurológicos, cardiorrespiratorios, gastrointestinales, genitourinario, musculoesquelético y otros. En los musculoesqueléticos tenemos que va a haber una hiperlasitud articular, un dolor facial o compatible con síndrome de articulación temporomandibular y un síndrome del túnel carpiano.
Para diagnosticar la fibromialgia, tenemos 18 puntos musculares de dolor. Si se encuentran 11 de ellos, se va a confirmar la dolencia. Su manejo de este va a ser multidisciplinario. Tiene que haber un énfasis en la educación del paciente. Tiene que haber ejercicios con programas de entrenamiento progresivo aeróbico de bajo impacto. Se tiene que mejorar los trastornos del sueño, siendo primordial la higiene del sueño y el tratamiento de laringoscopía o apnea del sueño. También se tiene que aplicar la terapia psicológica y solamente si es necesario, pues una terapia farmacológica. La osteoartritis o artrosis. Debemos de saber que nuestro cartílago es un tejido hipocelular, avascular y aneural, conteniendo agua de un 65 a un 80%, colágeno de un 10 a un 30%, proteoglicanos de un 5 a un 10% y condrocitos. Los condrocitos serán nuestras células principales, van a estar se encuentran en zona superficial en mayor cantidad, pero también se encuentran en la zona media y en la zona profunda, y estos van a estar rodeados de matriz extracelular. La matriz extracelular está constituida por proteoglicanos como el agrecano y colágeno. La osteoartritis es un dolor, una deformidad e incapacidad funcional de las articulaciones que tengan movilidad o que soporten peso. Es una destrucción gradual o progresiva del cartílago que recubre la superficie articular, inflamando la membrana sinovial, creando un daño en los meniscos, en los tendones o en el músculo. ¿Qué es lo que va a pasar? Una degradación progresiva del cartílago articular, gracias a cambios en la propiedad de la matriz extracelular, ya que el condrocito se va a activar, va a haber una diferenciación y una transdiferenciación. Para nuestra primera etapa es la artrosis compensada. Este cartílago va a ser un poco más grueso de lo normal al inicio, gracias a que hay un aumento de actividad metabólica y por ende aumenta los proteoglicanos, haciendo el cartílago más grueso. Pero conforme pasa el tiempo, este grosor y la consistencia va a disminuir, ya que el cartílago empieza a sufrir fracturas perpendiculares, ya que disminuye la síntesis de proteoglicanos y de la colágena. Además de que los condrocitos se van a agrupar en formas de lagunas. Se dice que es gracias a una migración celular. Estas lagunas se van a ir quedando vacías, ya que va a haber una condroptosis, que es la muerte celular programada de los condrocitos. Ahora, el cartílago va a estar constituido por matriz extracelular, por proteoglicanos como el agrecano y la colágena, especialmente la 2, la 9 y la 11. Y también por condrocitos. Esto lo que hacen es crear o mantener bien a nuestro tejido y tener una actividad físico-mecánica estable. Este cartílago se va a dañar gracias a enzimas como metaloproteasas, agrecanasas, a citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina beta, además de también la interleucina 8, 6, LIF y PG2, y también el factor de crecimiento endotelial vascular. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, las enzimas lo que hacen es degradar el agrecano y el colágeno, al igual que las citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta participan en este daño, ya que inhiben el funcionamiento del agrecano y de la colágeno. Además de que activan a la síntesis de lo que son las enzimas, las metaloproteasas y agrecanasas, y como habíamos dicho, pues estas degradan a la colágena y a los proteoglicanos. Además, los condrocitos incrementan la síntesis de una enzima que se llama óxido nítrico sintasa, aumentando así el óxido nítrico. Y el óxido nítrico también activa a la metaloproteasa y a las agrecanasas. Las interleucinas 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa ayudan a la acción de la interleucina 8 y la interleucina 6 específicamente para una resorción ósea. Y el factor de crecimiento endotelial vascular ayuda a la formación de osteofitos, que son bultos óseos y se dan
gracias a que tratan de ampliar la superficie de apoyo, pero esto reduce el movimiento generando una calcificación en los tejidos de esa misma zona. Además de que también actúa en la actividad angiogénica, que es la vascularización del hueso subcondral, prácticamente es una formación de vasos sanguíneos. En el video podemos observar cómo hay osteofitos, que son los bultos óseos. Encontramos lagunas, de hecho ya no hay cartílago, y también fracturas perpendiculares. En una forma histológica de verlo, tenemos aquí ya condrocitos disminuidos, fracturas perpendiculares y una invasión vascular en el hueso subcondral. Este va a ser un mecanismo repetitivo, ya que a tanto estrés mecánico actúan más las citocinas y las adipocinas, que son propiamente activadas al óxido nítrico, que es NOS2 y COX-2, activando las metaloproteasas, y pues las metaloproteasas crean una destrucción. Entonces, a tanto estrés mecánico hay una mayor destrucción. Tenemos que tener en cuenta factores de riesgo sistémicos y biomecánicos. Dentro de los sistémicos está el envejecimiento, la edad, el sexo, la raza, y los biomecánicos como obesidad, malformaciones, traumatismos, meniscopatías, si practica deporte, debilidad muscular. ¿Por qué? Porque esto crea pues la pérdida del cartílago, la formación de osteofitos, hay un cambio en el hueso subcondral y alteran lo que son los meniscos. Ahora, ¿por qué el síndrome metabólico que está asociado a la obesidad crea o es relacionada a esta enfermedad? Bueno, porque el tejido va a adoptar un cambio aterogénico, diabetogénico e inflamatorio, liberando adipocinas, se empieza a inflamar, a degenerar, o sea, todo lo anteriormente, afectando así la articulación y creando una disfunción en el tejido adiposo blando. Ahora, todos estos factores de riesgo como el envejecimiento, la obesidad, la diabetes y la mortalidad, especialmente el envejecimiento, crea una reprogramación en rutas metabólicas principales, creando una inflamación asociada a la edad, como la condrocenencia, y creando una osteoartritis. Este se puede clasificar en dos, en idiopática, y en secundaria, la idiopática en localizada y generalizada, y la secundaria como hemocromatosis, traumatismos congénitos. En la idiopática localizada se pueden observar nódulos de Kempe, nódulos de Borch, el pie es el de Alux Valux, que es el más frecuente, y en la rodilla. Ahora, en un estudio radiológico podemos encontrar lo que son pinzamientos, porque hay una disminución en la interlínea articular. Podemos encontrar osteofitos, podemos encontrar esclerosis, que es el alargamiento del hueso subcondral, o sea, gracias a que hay una sobrecarga articular en esta área específicamente, que se ve un poquito más. También encontramos geodas, que son áreas radiolucientes, ya que como hay una entrada de líquido sinovial, gracias a las microfracturas, pues se puede encontrar estas geodas o quistes subcondrales. Para la clínica principalmente es el dolor. Es el síntoma principal, el dolor, un dolor mecánico. Este es intenso al inicio de una movilización, pero va a ceder a los minutos. Vamos a tener rigidez articular. Esta rigidez pues se va a volver constante y progresiva conforme conforme evoluciona la enfermedad. Una tumefacción, derrame articular, osteofitos, engrosamiento sinovial y capsular, y crepitación, o sea, ruidos articulares, y deformidad. En una escala para la evaluación de esta enfermedad, tenemos lo que es una escala de Kellgren y Lawrence, que es la más común, la que más utilizan. ¿Qué es lo que vemos? Lo mismo, se clasifica dependiendo a qué es lo que se ve en el estudio. Por ejemplo, en el grado 4, pues ya vamos a ver una disminución en la interlínea articular, o la forma de pinza, osteofitos, vemos una esclerosis más pronunciada, también vemos a lo mejor deformidad en el hueso. Para unas pruebas complementarias pueden ser
biomarcadores como proteína oligomérica, matriz cartilaginosa o PCR, pero el más factible es el líquido sinovial, que se debe de ver más amarillento, que contenga menos de 2000 leucocitos por milímetro, pero la prueba de excelencia va a ser la artroscopía o RNM, que podemos observar cambios en la médula ósea, en el volumen del cartílago articular, alteración en meniscos y reblandecimiento de este cartílago. Ahora, para el tratamiento puede ser tanto no farmacológico y farmacológico. El no farmacológico como pérdida de peso, educación sobre la enfermedad, fisioterapia, uso de aparatos como bastones, plantillas, acupuntura, etc. Ahora, para el farmacológico, el principal es el paracetamol. Es como tratamiento inicial paracetamol. El AINES orales son en caso de que la sintomatología sea más intensa, como el ibuprofeno, naxoprofeno, diclofenaco, pero si se utilizan AINES, debemos de utilizar un agente gasoprotector, como la inhibición de bomba de protones, en un paciente con un sangrado gastrointestinal o un COX-2. También se utilizan opioides en caso de que el paciente no tenga un dolor moderado severo, pero también en pacientes no candidatos a cirugía, como el tramadol, que es el más utilizado de hecho, y se puede combinar con paracetamol o con un AINES. También otros tratamientos como tratamientos tópicos se utilizan en un periodo de menos de 2 semanas en caso de que el paciente pues no responda al tratamiento farmacológico anteriormente mencionado o no tolere una terapia sistémica, tratamientos tópicos como antiinflamatorios no esteroideos y capsaicina. También una terapia intraarticular como corticoides en caso de que el paciente con osteoartritis de rodilla presente un derrame o signos de inflamación, como ácido hialurónico que ayuda a una viscosuplementación. Ahora, un paciente con artrosis debemos de tener un tratamiento no farmacológico más un tratamiento farmacológico. En caso de que no tenga componente inflamatorio, pues se le da paracetamol en 2 semanas. En caso de que haya mejoría, se retira el fármaco, pero mantenemos el tratamiento no farmacológico. En caso de que no haya mejoría, se le va a dar AINES más misoprostol, que es un inhibidor de bomba de protones, o si hay gastropatía, un COXIB2. En caso de que haya mejoría, pues igual retiramos fármaco, pero mantenemos tratamiento no farmacológico. Si no hay mejoría, ya se le puede administrar un opiáceo combinado con un AINES o con un paracetamol. Y si no hay mejoría, corticosteroides o modificadores de estructura. Ahora, si hay un componente inflamatorio, se realiza todo lo mencionado anterior. Ya el paciente tiene osteoartritis confirmado. Entonces tenemos un tratamiento no farmacológico más farmacológico. Dentro de los no farmacológicos están estos. Ahora, otras guías como ACR describen que al inicio del tratamiento va a ser paracetamol o otra alternativa como AINES, tramadol o corticosteroides intraarticulares. La EULAR dice que paracetamol para tratamiento inicial más un sulfato de glucosamina, condroitina o diacerina. Y si no responde a este tratamiento, un AINES más combinado con un COPSIBS o un gastroprotector. Y en caso de que pues no tolere el AINES, analgésicos opioides con o sin paracetamol y corticosteroides. Y AOS pues dice que AINES como tramadol. En caso de que pues, el tratamiento sea quirúrgico, pues debe de ser en pacientes con displasia o discapacidad. También en pacientes que no hayan respondido a todo el tratamiento farmacológico que habíamos mencionado. Tratamientos quirúrgicos como artroscopías de limpieza, artroplastías, osteotomías o artrodesis.
Aquí tenemos criterios de clasificación en cuestión de artrosis de las manos, de artrosis de rodillas o artrosis de caderas, que es pues de hecho lo más frecuente. Ok, continuando con la osteomalacia, este es un problema gracias a una mala mineralización del osteoide. Y esta mala mineralización se va a formar en lugares de recambio óseo, creando un trastorno en el proceso de la remodelación ósea. Esta enfermedad es metabólica ósea gracias a la mineralización y ya que hay una alteración en el metabolismo de la vitamina D y del fosfato. La vitamina D se puede adquirir de forma exógena por medio de la dieta o exógeno, mayormente por vía cutánea, gracias a la exposición de piel a la luz. Ahora va a haber una síntesis de proteínas en la membrana ósea, gracias a que al osteoide, creando una mineralización. Y esta mineralización se va a dar gracias a un depósito de fósforo y de calcio. Ahora, hay inhibidores de la mineralización como los pirofosfatos y la alcalina ósea. Estos van a actuar en la mineralización. En ausencia de estos, va a crear que el osteoide pues no esté mineralizado y hay un acúmulo de estos osteoides y el hueso empieza a carecer de resistencia y de calidad. Ahora, para el metabolismo de la vitamina D3, lo que consumimos mayormente esta va a estar en forma inactiva. Entonces debemos de activar esta vitamina D3. Ya cuando está en forma activa, se viaja al torrente sanguíneo, se une a una proteína transportadora de vitamina D para llegar al hígado y al riñón. Ahora, para crear su forma activa, bueno, la D3 va a tener una hidroxilación gracias a una enzima llamada 25-hidroxilasa y crea 25-hidroxivitamina D3. Esta se va a unir ya a lo que es la proteína transportadora de vitamina D3 para llegar al riñón. En el riñón va a haber otra hidroxilación gracias a la 25-hidroxivitamina D1-alfa-hidroxilasa, creando 1,25 hidroxivitamina D o 1,25 OH2D3, que es el calcitrol. Este sustrato ya va a ser su forma activa. Ahora, esta forma activa, cuando se une a la proteína, va a tener interacción en riñones, en huesos, en glándulas, en el intestino y mantiene así los niveles de calcio dentro de los límites. Cuando hay una absorción una mala absorción o baja absorción intestinal de calcio, crea una hipocalcemia y la hipocalcemia activa la hormona paratiroidea y esto aumenta la absorción ósea y también actúa en lo que es esta enfermedad. Ahora, para la etiología puede ser que se dé en alteraciones en el metabolismo de vitamina D, o sea que hay una mala absorción de vitamina D, como la hepatopatía o nefropatía. También puede haber alteraciones en alguna de las enzimas como la 25-hidroxivitamina D3. También alteraciones en el metabolismo del fósforo, porque hay una pérdida normal de fosfato por el riñón o una acumulación de inhibidores de la mineralización, como trastornos hereditarios, raquitismo de vitamina D3 dependientes. Ahora, debemos de evaluar factores de riesgo como la edad, pues mayormente es en personas mayores de 60 años, si tiene osteoporosis, artritis reumatoide, obesidad, también síndrome de malabsorción, insuficiencia renal crónica, depresión, hiperpartiroidismo. También si usa mucho corticosteroides o hay una deficiencia en la ingesta de alimentos ricos de vitamina D y de calcio. Ahora, para las manifestaciones clínicas, pues es dolor en los huesos de la pelvis o de la espalda, en la columna, en las piernas. Y el dolor puede ser severo y leve. En la debilidad y dolor muscular puede presentar sensibilidad en otros huesos como en tibias y también deformidades como en el tórax o como en el esternón. También muy común, marcha con pies separados en forma de arco de tipo pato, ya que hay una deformidad en la pelvis. Ahora, para el diagnóstico, primeramente pues las manifestaciones clínicas. Luego un estudio radiológico óseo para ver si no hay deformidades y en personas
que tengan grupo de riesgo o sospecha de baja vitamina D, se debe de realizar una determinación en plasma de vitamina D, como la 1,25 de hidroxivitamina D. Y pues en caso de esto, se administra esta vitamina de forma oral, como el calcitrol o el cocalciferol de 2, más el calcio y colacalciferol. Bueno, continuando con la clasificación de las diferentes poliartralgias, hablaremos sobre el sobreuso mecánico, recordando que se le va a denominar artralgia al dolor de una o de varias articulaciones. Y pues la causa más frecuente son de tipo mecánico, que esta se puede dar por una sobrecarga de peso, por alguna contusión, etc. El mecanismo fundamental del síndrome articular mecánico va a radicar en la degradación del cartílago, mientras que en el síndrome inflamatorio va a ser meramente pues la inflamación de la membrana sinovial, como es en el caso de una sinovitis o de una artritis. Las principales diferencias entre el dolor mecánico e inflamatorio es que en el mecánico va a empeorar con el ejercicio, va a mejorar con el reposo, va a ser raro durante la noche, va a tener un inicio brusco, no va a presentar síntomas de afectación orgánica y va a tener rigidez matinal de por lo menos 30 minutos. Para recaudar los datos de la historia clínica de nuestro paciente y realizar un buen diagnóstico en la anamnesis es importante preguntar sobre los datos del dolor, es decir, su forma de inicio, sus características, si el dolor se produce con el movimiento y se calma con el reposo, su localización y el número de articulaciones de las que se ve afectadas. La exploración física va a ser muy importante porque nos va a permitir diferenciar si nos encontramos ante un dolor periarticular o articular. Este último es muy importante valorar si existen datos de inflamación, como puede ser eritema, calor y tumefacción. Nos podemos guiar preguntándole al paciente sobre la zona en donde percibe el dolor y si esta tiene alguna relación con el movimiento, con algún tipo de movimiento. La tumefacción quiere decir si hay algún aumento del volumen de una articulación y la deformación quiere decir si hay alguna alteración de la forma de una articulación. Poliartralgia por infección gonocócica. Bueno, esta va a ser una inflamación de una articulación a consecuencia de una infección de gonorrea. Esto va a ocurrir en personas que tienen esta enfermedad y es causada por la bacteria Neisseria gonorrheae. Es más frecuente en adultos jóvenes sexualmente activos y se puede manifestar como artritis séptica, infección diseminada y bacteremia. Puede provocar fiebre, poliartralgias de predominio principalmente en las extremidades inferiores y lesiones cutáneas, como pueden ser máculas, pápulas o pústulas. El tratamiento, pues se debe tratar la infección de la gonorrea, especialmente esta infección porque se propaga fácilmente. Lo primero es curar a la persona infectada y después localizar y examinar a todos sus contactos sexuales, esto para evitar una mayor diseminación en la enfermedad. Polimialgia reumática. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica. Su cuadro clínico se va a caracterizar por dolor en la cintura escapular, en la región cervical y en las caderas. Se va a asociar frecuentemente a rigidez de estas áreas posterior a periodos de reposo. La fisiopatología de la polimialgia pues radica en el aumento de la producción local de citocinas proinflamatorias detectadas en el intersticio de los músculos y en la sangre de los pacientes que tienen esta enfermedad. El algoritmo diagnóstico y terapéutico nos indica que en la sospecha clínica tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, es decir, que tenga una edad mayor a 50 años, que presente dolor bilateral, ya sea en hombros o en caderas, que tenga rigidez matutina arriba de 45 minutos y que haya durado más de un mes. También elevación de la BSG, que esta va a ser una prueba de la práctica clínica para valorar la existencia inflamatoria. Su diagnóstico diferencial puede ser una infección, una fibromialgia, una miopatía inflamatoria, un lupus, etc. El tratamiento va a constar de prednisolona de 15 a 20 miligramos al día y el seguimiento es dependiendo de la respuesta clínica del paciente y también hay que tomar en cuenta los cuidados de efectos secundarios de los corticosteroides. El tratamiento de elección van a ser los glucocorticoides en dosis bajas, para lograr una rápida resolución de los síntomas, por lo general entre el 24 a 72 horas. La dosis recomendada es de 15 a 20 miligramos al día y la dosis inicial debe mantenerse durante 2 a 4 semanas y se puede reducir lentamente. La dosis se utiliza como mantenimiento durante un mes
con posteriores reducciones progresivas en la dosis hasta suspenderla, y la mayoría de los pacientes requieren tratamiento durante 12 a 24 meses. Las poliartralgias por cáncer son manifestaciones musculoesqueléticas diversas a tumores malignos, que estos pueden complicarse con la aparición de síndromes reumáticos y viceversa. Las manifestaciones reumáticas asociadas a neoplasias pueden ser debidas a la infiltración tumoral directa o a efectos remotos del cáncer. Y bueno, aquí está una tabla de cómo las enfermedades reumáticas se van a asociar a neoplasias. Por ejemplo, la artritis se puede relacionar con una neoplasia asociada a un carcinoma ductal infiltrante de mama. La polimialgia reumática se puede asociar a un colangiocarcinoma, la dermatomistosis a un adenocarcinoma de mama, etc. Recordando que cuando el dolor crónico no está asociado con el cáncer o SIDA, se va a denominar como dolor crónico benigno. El dolor producido en el paciente oncológico va a constituir una verdadera urgencia. El dolor puede ser causado por el propio tumor o sus metástasis, los tratamientos efectuados o circunstancias no relacionadas con la enfermedad en su base terapéutica. Y bueno, aquí un algoritmo de cómo es que se tiene que tratar a los pacientes y cómo identificar qué tipo de artralgia es la que presenta. Primero, antes que nada, se tiene que ver los síntomas, después realizar la historia clínica y la exploración. ¿Existe implicación articular? Si no existe, si es localizado o no localizado, si existe, si es crónico o agudo, y si es inflamatorio mecánico, monoarticular o poliarticular. Y a lo último, vigilar si existen datos de alarma o solo es necesario vigilancia y control. Empezaremos con este tema llamado gota. La gota es una enfermedad reumática que se produce por la formación de cristales de urato de sodio que provienen del ácido úrico en los tejidos. Este afecta más a hombres adultos y mujeres postmenopáusicas. Pueden aparecer en cualquier articulación. Es muy común encontrarlas en la base del dedo gordo, el empeine del pie, tobillo y rodilla. Como causa de la gota, esta es una inflamación de articulaciones que se debe al depósito de microcristales de urato monosódico. La formación de estos cristales va a requerir niveles de ácido úrico en sangre elevados. Primero que nada, los niveles de ácido úrico normal en sangre serán de 2,4 a 6 miligramos sobre decilitro para mujeres y en hombres de 3,4 a 7 miligramos sobre decilitro. Por encima de estos rangos, que es de 6 en mujeres y de 7 miligramos sobre decilitros en hombres, tendremos algo llamado hiperuricemia. Las causas de hiperuricemia se dividen en primarias y secundarias. Como causas primarias se dan por el aumento de la producción del ácido úrico, también por la degradación de las purinas, que esto, como ya sabemos, el ácido úrico es el producto final del catabolismo de las purinas. En cuestión de las causas secundarias, tenemos a la enfermedad renal, a los medicamentos y como factores de riesgo a las personas obesas, a las que están expuestas o tuvieron exposición o intoxicación al plomo, las personas hipertensas y que cuentan con un cuadro de diabetes mellitus. Como último, el factor de riesgo, que es la cerveza. Como dato, este provoca el aumento de la síntesis de uratos y también aumenta el lactato. Este bloquea la secreción del ácido úrico y obviamente si no se secreta el ácido úrico, tenderemos a tener más ácido úrico en sangre y por obvio una hiperuricemia, pasando de los valores normales. Hablemos un poco de la fisiopatología. La hiperuricemia, que suma factores genéticos, va a predisponer al depósito de cristales de urato en las articulaciones. Estos, entonces, los macrófagos van a fagocitar estos cristales y desencadenarán una liberación de citocinas, como interleucinas 1, 6 y 8, y también el factor de necrosis tumoral. La que aquí más nos importa es la interleucina 1, que este es un proinflamatorio que va a favorecer la acumulación de los neutrófilos y los macrófagos en nuestras articulaciones. Esto a su vez liberará otras citocinas como radicales libres y proteasas
que atraerán más leucocitos y dañarán nuestra articulación. De igual forma, los cristales de urato pueden activar el sistema de complemento. En este caso, haremos una quimiostaxis de neutrófilos, que esto es en que los neutrófilos serán atraídos y estos van a fagocitar estos cristales y liberando leucotrienos B4, prostaglandinas y radicales libres. Por último, los neutrófilos liberan a los cristales y enzimas lisosómicas que de igual forma dañan a nuestra articulación. Ok, síntomas y signos. Primero que nada, vamos a ver que si un paciente nos llega con gota, lo vamos a encontrar con mucho dolor en las articulaciones, con una inflamación igual de esa articulación o de esa zona, al igual que con una hinchazón o el enrojecimiento y un aumento de temperatura. Pacientes que anteriormente hayan tenido gota, pero algunos no saben, o diagnosticada o no diagnosticada, van a sufrir algunos de un signo llamado tofos, que esto no es más que granulomas por el tejido inflamatorio que está rodeado de cristales de ácido úrico o urato monosódico, que es como los que vemos aquí en las imágenes, en la imagen. Estos. En cuestión de nuestro diagnóstico, tenemos que hacer primero que nada una historia clínica, una exploración física muy minuciosa y análisis del ácido úrico para descartar una hiperuricemia. Y en cuestión de un diagnóstico certero para gota, sería el análisis del líquido de las articulaciones, que en este caso vamos a visualizar lo que es los cristales de urato. Y pues ya para saber el estado de las articulaciones, pues ocuparemos una radiografía para saber el estado de las mismas articulaciones. Como tratamiento, lo dividimos en dos. Una que es para tratar y prevenir el ataque agudo de la gota, que este sería con antiinflamatorios, colchicina y glucocorticoides. Y otro que es para disminuir los niveles de ácido úrico en sangre. Como tratamiento farmacológico tenemos el ocupamiento del allopurinol, el febuxostat, la benzobromarona. Y también como tratamiento no farmacológico se recomienda disminuir el consumo de purinas, que en este caso serían más las carnes rojas y el alcohol, que es lo que más se ve en México, que es de mayor consumo. Como siguiente tenemos a la sarcoidosis. Esta es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento de pequeñas acumulaciones de células inflamatorias, que son granulomas no caseificantes. Estos alterarán lo que es la estructura de nuestro órgano y también su función. Estos granulomas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero es más común encontrarlos en los pulmones y los ganglios linfáticos. Como causas, tenemos que esta hace una respuesta inmune anormal. Esto hace una inflamación que se sale de control y las células del sistema inmunitario forman los granulomas. No se conoce una causa exacta, pero está asociada a una respuesta inmune anormal y no se sabe por qué se activa o qué sustancia lo hace. Esta enfermedad puede ser desencadenada por una bacteria, algún virus o alguna sustancia química que provoca la reacción. En cuestión de signos y síntomas de la sarcoidosis, varían dependiendo del órgano afectado y pues la mayoría de estos pacientes que son afectados por la enfermedad debutan con síntomas generales como lo son cansancio, pérdida de apetito, fiebre, dolor retroesternal, tos y dificultad para respirar. Ya síntomas específicos como lo es en el caso de los pulmones, este es un órgano que tiene una mayor frecuencia de ser afectado por esta enfermedad. La sarcoidosis pulmonar, sin tratar, causa una fibrosis pulmonar.
Esto nos va a producir dificultades para respirar. En cuanto a otros síntomas, tenemos a lo que son de ojos, piel y corazón. Estos en un menor porcentaje a comparación de los pulmones. En ojos tendremos un 25% de incidencias, con visión borrosa, dolor ocular, ardor, picazón, sequedad en el ojo y sensibilidad a la luz. En piel, tendremos el signo. Tenemos lo que se le conoce como lupus pernio, que serían estas. Y tendremos también eritema nodoso, que este se asocia al síndrome de Lofgren, que este también asocia a la fiebre, a las artralgias, a las artritis y uveitis aguda. En el corazón, pues tendremos dolor de pecho, disnea, síncope, fatiga y edema en extremidades inferiores. También tenemos afectaciones del sistema nervioso. La afectación del sistema nervioso se da en un pequeño número de personas y pues esta afectación se da cuando aparecen granulomas en el cerebro y en la médula espinal. El síntoma más frecuente es la parálisis facial periférica, la cual está asociada a la afectación ocular y el aumento de las glándulas parotídeas. Esto constituye el síndrome de Hereford. Y pues como último, también aparecen los riñones, la sarcoidosis, pero esta puede afectar la manera en que nuestro cuerpo maneja el calcio, lo que puede producir cálculos renales y una disminución de la función renal. Como diagnóstico, vamos a tener por exclusión una radiografía de tórax, una tomografía, alguna biopsia y medir niveles de enzima convertidora de angiotensina. Como tratamiento, este no tiene una cura y nuestro tratamiento se basa en medidas generales o en tratamiento farmacológico. En cuestión de medidas generales, pues evitar el sobrepeso, controlar el estrés, evitar el sedentarismo, que en este caso tendría que ser ejercicio, lo contrario, y un descanso nocturno. Como tratamiento farmacológico, tenemos que tratarlo con corticosteroides o también fármacos que modifican la enfermedad, que sería el metotrexano, el hidroxicloroquina, la azatioprina y el antifactor de necrosis tumoral alfa. Como consiguiente tenemos, por último, la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad multiorgánica causada por una reacción autoinmunitaria a la infección por el Streptococcus del grupo A o Streptococcus pyogenes, en lo que se ve afectado principalmente órganos como lo es el corazón, articulaciones, tejido subcutáneo y sistema nervioso central. Como fisiopatología, la fiebre reumática siempre está relacionada con una infección previa de las vías aéreas superiores, como lo es la faringitis estreptococócica y la faringoamigdalitis estreptococócica. Estas bacterias tienen en su membrana dos sustancias muy importantes, lo que es la N-acetilglucosamina y la proteína M. La importancia de estas dos sustancias que se encuentran en la membrana es que estas tienen una gran cantidad antigénica y generan una reacción antigénica que estimula la producción de los anticuerpos contra la bacteria por parte de los linfocitos B. Estos anticuerpos son creados para destruir estas bacterias para generar el proceso inflamatorio que van a destruir esas bacterias. Estos anticuerpos también sufren una reacción cruzada. Esta reacción cruzada termina no solo atacando también a las bacterias, sino que también a estos anticuerpos que también terminan uniéndose a células propias del organismo. Estos anticuerpos se unen a la válvula cardíaca, lo que produce la activación de una proteína de adhesión, que sería la BCAM1, que genera la atracción de linfocitos activados y que liberan enzimas que lisan o destruyen las células endoteliales y así produce el daño de la fiebre reumática.
Como manifestaciones clínicas, la fiebre reumática se manifiesta con diferentes signos y síntomas que pueden aparecer solos o combinados. En estos serían dos tipos de criterios, el mayor y los menores. Como criterios mayores tenemos a las carditis, poliartritis, coria, nódulos subcutáneos y el eritema marginado. En criterios menores tendremos fiebre, artralgias, prolongación del intervalo PR, leucocitosis, aumento de la BCG y la proteína C reactiva. Como diagnóstico tendremos a los criterios de Jones, que estos se mueven igual por mayores y menores. Este nos dice o nos diagnostica por medio de dos tipos de criterios, que sería el de que tenemos dos criterios mayores. Por ejemplo, podemos tener una poliartritis acompañada de un eritema marginado, o en este otro caso, que es un criterio mayor y dos menores, podremos tener una carditis, sumándole también una prolongación del intervalo PR y una leucocitosis, pongámosle. Los criterios de Jones se ven acompañados también de una historia clínica que evidencia que el paciente tuvo faringitis estreptococócica previa y también con pruebas serológicas como lo son el antiestreptolicina O y la anti-DN-ASA. Y pues como dato, en la carditis observaremos los cuerpos de Aschoff. Estos cuerpos de Aschoff los encontraremos en todas las capas del corazón. Las lesiones son caracterizadas por la inflamación, la necrosis, fibrinoide y células de oruga, que son macrófagos que adquieren estas características. Como tratamiento, tendremos que disminuir la inflamación, reducir la fiebre y la toxicidad y controlar la insuficiencia cardíaca. El tratamiento con medicamentos son salicilatos y corticoides. En cuestión de una carditis y de una insuficiencia cardíaca congestiva y artritis, las trataremos con codeína, aspirina y prednisona. Para la coria, será tratada con la fenobarbital y diazepam. Y como tratamiento profiláctico, vamos a tener las penicilinas G. Artritis reumatoide, o mejor, un derivado de las siglas AR. Bueno, el expositor del día de hoy será su servidor, Daniel Contreras Rojas, alumno de la Universidad para el Bienestar de Benito Juárez García, Medicina Ciclaltepec. Bueno, ¿qué es la artritis reumatoide? La artritis reumatoide va a ser una enfermedad inflamatoria crónica, autoinmune y sistémica, de etiología desconocida. A pesar de poder conocer la fisiopatología de cómo es que sucede esta enfermedad, no sabemos las causas que lo producen, ¿vale? Su principal órgano blanco es la membrana sinovial, ya que por lo regular en esta enfermedad se caracteriza por la inflamación del tejido sinovial o de la membrana, de las articulaciones, del cartílago y del hueso, y con menor frecuencia de las localizaciones extraarticulares o periféricas. ¿Vale? Aquí tenemos una imagen claramente de cómo presentan los signos estos pacientes, ¿no? Vamos a denotar las deformidades que podemos ver en los dedos de las manos, en donde se encuentran alteradas principalmente los cartílagos de las manos, y también suelen alterarse en la de las muñecas posteriormente también, al igual de tobillos, rodillas, etc. Bueno, como podemos ver en la imagen de la parte inferior, tenemos la causa de la artritis, que va a ser causada por la inflamación, como lo mencionamos, de la membrana sinovial, al igual de la destrucción del cartílago y del hueso, produciendo dolor, ya que estos pacientes presentan bastante dolor al movimiento o a la hora de generar una acción.
Un dato curioso es que en estos pacientes la disminución de la movilidad disminuye significativamente, ya que se debe pues, principalmente por el sentido de la producción del dolor que les genera esta enfermedad. Y bueno, como podemos ver en la imagen que tenemos una articulación saludable y donde tenemos la articulación patológica, principalmente de la enfermedad de la artritis reumatoide, podemos ver cómo se ve a simple vista cómo el hueso se encuentra erosionado, hay una inflamación de la membrana sinovial, se encuentra el cartílago en desgaste que próximamente a futuro pues literal se va a destruir completamente. Hay una reducción del espacio articular, mientras que en el normal pues se encuentra un cartílago sano, el menisco, pues ahí también tendremos la presencia del líquido sinovial y de la membrana sinovial pues adecuadamente, sin ninguna alteración. Bueno, la artritis reumatoide en sus puntos principales va a afectar principalmente a las articulaciones, pero se debe considerar un síndrome, ya que incluye manifestaciones extraarticulares. ¿A qué me refiero? Que aquí tendremos presencia de principalmente nódulos, ¿vale? Nódulos reumatoides que afectarán pues alteraciones pulmonares como va a ser derrames pleurales o pleuritis, pericarditis, vasculitis, entre otras patologías igualmente, ¿vale? Y bueno, esto puede afectar muchos tanto tejidos como órganos, pero principalmente, como lo sigo mencionando, recalcando, principalmente articulaciones, ya que produciendo una sinovitis inflamatoria y proliferativa no supurativa. Ya al haber sabido lo que se altera, el proceso inflamatorio y de destrucción de esta enfermedad, vamos a ver la diferenciación de cómo es la articulación sana y una membrana sinovial normal, sana, mientras una lesión articular por artritis reumatoide que presenta una membrana sinovial inflamada con pérdida de la movilidad, presencia de dolor y pues a largo plazo pues una destrucción completa del cartílago y del hueso. Bueno, aquí vamos a tener factores predisponentes principalmente. Como les mencioné, a pesar de que no tenemos muy esclarecidas las causas del por qué suelen darse estos padecimientos o esta enfermedad principalmente, sí tenemos unos factores predisponentes, como va a ser los factores genéticos y pues los factores ambientales. En donde los factores genéticos va a ser un trastorno multigénico, en donde habrá una falla en la codificación de los genes HLA-DR1, HLA-DR4 principalmente. Aquí pues logran estos factores afectar al organismo de dos formas principales, donde provocará un fallo en la tolerancia, donde el sistema inmunológico pues no tolerará varios microorganismos, ya que pues hay diferentes o hay bastante presencia de microorganismos que no hay necesidad de activar el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el sistema inmunológico se activa y empieza a atacar al mismo cuerpo, mientras que en el factor 2 pues, nos provocará una activación desregulada de los linfocitos T, recordando que las células o linfocitos T son encargados por el sistema inmunológico. Entonces aquí pues lo principal es que no tendrían a alguien como que para regular este proceso, o sea, que lo regule en la activación o en la inactivación, generando que se activen de forma libre y pues causen un daño a los tejidos principalmente. Mientras que en los factores ambientales, como podemos ver en esta imagen muy esclarecida, les puse esta pequeña imagen porque se ve adecuadamente que serán por causas del cigarro e infecciones virales, en donde habrá pues fallas a partir del tabaquismo,
y pues estas provocarán principalmente modificaciones enzimáticas de las autoproteínas principalmente. Afectan la respuesta inmunológica del organismo, principalmente la deshidratación, al igual de las infecciones virales. Pero pues siendo más esclarecidos, se han estudiado múltiples factores de riesgo ambientales que nos desarrollan estilo de vida. Como va a ser en el tabaquismo, es el factor más fuerte y consistente en identificar o identificado para esta patología, mientras que se le atribuye del 25% de todas las artritis reumatoides y del 35% del riesgo de artritis seropositiva. Mientras que en las infecciones virales vamos a tener el Prevotella, Epstein-Barr, Porphyromonas gingivalis, Agregativa ter-actino y Mycetep comitans, donde vamos a tener pues también un menor predisponentes en los factores de menor nivel educativo, alto peso al nacer, obesidad, polvo de sílice, solventes, contaminación del aire, luz ultravioleta, al igual de factores asociados a menor riesgo, claro, pero que se daría por la lactancia materna e ingesta moderada de alcohol. Estos serían uno de los principales puntos. Bueno, la epidemiología de esta enfermedad se basa en diferentes estadísticas, en donde nos mencionan que en México se presenta en un rango que va del 0.5 al 2% por cada 100.000 habitantes, que en realidad a todo el mundo estos porcentajes es una alta prevalencia. Y en Europa y América Latina es una prevalencia del 0.5 al 1%. Esto se asocia con una reducción de la esperanza de vida de 3 a 10 años, ya que conforme avanza la enfermedad presentarán principalmente discapacidad estos pacientes. Y bueno, esta patología es principalmente prevalente en el sexo femenino que en el masculino, haciendo una relación mujer-hombre de 3 a 5, 3 casos en mujeres, mientras un caso en hombres. Y pues ocurrirá en cualquier edad. Esto es muy importante, ya que como vamos a tener artritis reumatoide tanto infantil como pues en edad mayor, pero pues en su incidencia máxima es a los 50 años, 65 aproximadamente. Pero también hay prevalencia en casos de la infancia. Bueno, en la fisiopatología hablaremos lo que ocurre principalmente. Como ya recordamos, los factores genéticos ambientales, que era el tabaquismo e infecciones, y las HDLA DR1 y las DR4. Pues aquí, estas dos al unirse, si estos dos factores se unen principalmente, provocarán una respuesta linfocitaria a partir de las células T principalmente, donde la célula T, que podemos ver aquí, la célula T va a ver por medio de una presentación de antígenos a partir de células de antígenos que ataquen a este factor, activarán a la producción de linfocitos T helper 1 y T helper 17, ¿vale? Estas dos son muy importantes, ya que si nos llegaran a preguntar cuáles son los principales linfocitos que están presentes en la fisiopatología de la artritis reumatoide, pues serían los linfocitos T helper 1 y T helper 17. Bueno, los linfocitos T helper 1, su función va a ser sintetizar principalmente el interferón gamma, como podemos ver aquí. Sintetizará principalmente el interferón gamma. Y en las células linfocíticas del helper 17 sintetizará principalmente la interleucina 17 y la interleucina 7. Pues estas son muy importantes porque, bueno, se les voy a explicar. La interferón gamma, que estoy marcando de color verde,
se encargará de la función y activación de los macrófagos, mientras los linfocitos T helper 17 que producen interleucina 17 y interleucina 7, pues aquí cumplen una función importante en el reclutamiento de células proinflamatorias. Esta es la clave: reclutamiento de células proinflamatorias que estimularán a la producción de macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, entre otras muchas células, dando como resultado el mejor conocido como macrófago activo. Este macrófago activo es el que podemos ver aquí. ¿Y qué va a hacer este macrófago activo? Pues nos va a dar una liberación de factores como es el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Estos son muy importantes ya que cumplen funciones como es la neovascularización, el reclutamiento de células proinflamatorias, como ya lo mencionamos, la activación de osteoclastos y la producción de proteasas. Y pues bueno, ¿por qué nos menciona el reclutamiento de células? Al haber activado estos mecanismos desde los linfocitos T, la interleucina 17, la interleucina 7, el interferón gamma, estos van a producir o van a dar como resultado un reclutamiento masivo de células proinflamatorias, que no se les olvide. Reclutamiento, van a generar un reclutamiento de células inflamatorias, proinflamatorias. Vale. Y pues bueno, al haber producido esto, pues causará un daño severo a las articulaciones, como podemos ver en la imagen, donde les presento una articulación sana y una lesión articular, en donde todo lo que mencionamos se reunirá, como voy a poner a marcar. Se van a reunir los famosísimos linfocitos T helper 1, los linfocitos T helper 17, los macrófagos. Todos se van a estar uniendo o almacenando en las articulaciones principalmente. Al igual de el factor de necrosis tumoral, también se ingresa, y así, haciendo una variabilidad en toda la articulación, causando un daño severo de estas articulaciones, pasando a la famosísima, patología donde se verá una membrana sinovial inflamada, como podemos ver. Va a haber pérdida de cartílago a largo tiempo y pues generará una pérdida de la movilidad, principalmente de los huesos. Y bueno, para explicar que ya a detalle la fisiopatología, debemos también entender los cambios que se dan a como le expliqué. Para ver más claro las estructuras de las articulaciones, vamos a tener el lado normal y el lado patogénico. En el lado normal vamos a ver la presencia del hueso, que está aquí. Vamos a tener la presencia de la membrana sinovial, muy importante. Vamos a tener la cápsula articular. Vamos a tener la cavidad sinovial, o luego muchos le conocen como saco sinovial, y los famosísimos cartílagos. Mientras que en la patología, donde se ve las alteraciones, veremos la inflamación, veremos el signo muy importante de paño sinovial, muy importante, que no se les olvide, la anquilosis óseo, la anquilosis fibrosa y los cartílagos erosionados. Como podemos ver, ya los cartílagos están sumamente desgastados, y entonces en esta zona generará la pérdida de la movilidad de las articulaciones, causando mucho dolor.
Bueno, en la morfología de la artritis reumatoide veremos la presencia de hipertrofia de células sinoviales. Y pues aquí tenemos una placa histológica donde veremos el aumento de las células sinoviales. Este aumento se denota a simple vista, ya que se generará la hipertrofia. Y pues bueno, aquí les puse la definición de hipertrofia sinovial, mientras que si hacemos otro aumento de cada célula sinovial, pues encontraremos esta otra imagen donde habrá una aceleración de la placa. Se le conoce como conglomerado linfático denso. Pues este estará lleno de bastantes células conglomerativas, o sea, bastantes células proinflamatorias que estén causando el daño en estas articulaciones. Principalmente tendremos también infiltrado inflamatorios densos, tendremos el fibrino purulento y la actividad osteoclástica. Recuerden que la osteoclastia va a provocar el daño de tejido óseo, es el principal fundamento que va a causar el daño o provocará el daño en tejido óseo por principalmente los linfocitos T. Bueno, manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas va a ser una enfermedad bastante lenta y gradual que a veces suele presentarse como una forma discreta, en donde tendremos sintomatologías como la astenia, la anorexia y el dolor osteomuscular generalizado. ¿A qué me refiero con esto? La astenia, pues presentarán estos pacientes debilidad o una presencia de debilidad extrema. En la anorexia, pues serán pacientes muy delgados. En el dolor, pues va a ser un dolor en articulaciones de pues todo el cuerpo, ya que como tal es generalizado un dolor en articulaciones. Va a ser leve, pero se presenta en muchísimas articulaciones. Ya cuando sea localizado, pues se presentará ya nada más en ciertas articulaciones, ya sea de mano, rodillas, tobillos, y pues ya verá las manifestaciones clínicas. Bueno, lo que afecta a las articulaciones van a ser principales, va a ser la metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Esto es un dato subclínico muy importante para poder saber que es artritis reumatoide y no es una osteoporosis, no es una artralgia, no es una artrosis, etc. Ya que esto se va a caracterizar principalmente por las metacarpofalangias. Como les voy a marcar, es una de las más importantes, ya que serán el 90% interfalángicas proximales y metacarpofalángicas el 90%. Son los más presentes en esta patología. También habrá presencia de problemas en las articulaciones en las muñecas, codos, rodillas, superiores de la columna cervical, rigidez, tumefacción, dolor, rubor y pues articular matutino principalmente de 1 hora. Esta enfermedad va a ser bilateral, ya que si hay un daño en un brazo, ya sea ejemplo brazo derecho, también habrá un daño en el brazo izquierdo. ¿Ok? Y pues bueno, aquí está en esta imagen que me pareció muy didáctica, muy práctica. Pueden verla a detalle con más tiempo, donde podremos identificar los porcentajes de las prevalencias de la presencia de la artritis reumatoide. Miren, 90% en interfalángicas, metacarpofalángicas 90%, en los tobillos 55%, en los carpos 80%, y en la columna cervical también hay una presencia de un 10%, y pues etcétera. Bueno, este cuadro clínico se caracteriza por una poliartritis periférica simétrica cónica, debido a una respuesta inflamatoria autoinmune centrada en la membrana sinovial y produce deformaciones de las articulaciones. Las más afectadas, como les mencioné,
son las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas. Son una de las más importantes y este es nuestro cuadro clínico con el cual podremos diagnosticar una artritis reumatoide. Bueno, manifestaciones clínicas. Aparte de que tengamos manifestaciones articulares. Seguimos ahora con el tema de espondiloartritis. Ahora, la espondiloartritis son un grupo de enfermedades que comparten algunas características en común. Principalmente son un tipo de artritis inflamatoria que afecta a la columna vertebral. Aquí les he puesto algunas de sus principales características. Que estas enfermedades son presentes en adultos jóvenes menores en 40 años. Que estas tienen un compromiso tanto axial como periférico y que principalmente afecta a las extremidades inferiores. Esto genera inflamación en los sitios de inserciones de tendones y ligamentos. Tienen algunas manifestaciones oculares, mucocutáneas, digestivas y genitourinarias que vamos a ver más adelante en las diferentes enfermedades, y que estos van a ser asociados al antígeno leucocitario humano B27. Ahora, dentro de este grupo de enfermedades tenemos aquí la enfermedad de espondiloartritis anquilosante, que es una enfermedad inflamatoria que con el tiempo puede hacer que algunos huesos de la espina dorsal se fusionen. Esto también se le conoce como efecto de caña de bambú, lo que genera que sea menos flexible y que genere una postura encorvada. Ahora bien, ¿dónde afecta principalmente esta enfermedad o qué áreas predomina más? Pues en las articulaciones de la base de la columna en la unión con la pelvis, las vértebras de la región lumbar, la unión de los tendones y ligamentos que se unen a cada hueso, como lo podemos observar en la imagen. Y no muy comúnmente, pero también se puede encontrar en el cartílago entre el esternón y las costillas. Algunos de los síntomas que pueden presentar o que nos pueden guiar hacia diagnosticar esta enfermedad es de que pues el paciente va a referir dolor, rigidez en la columna y más precisamente en la región lumbar y en las caderas, y que este dolor va a ser intensificado principalmente en la mañana y pues también por periodos prolongados de actividad. Estos síntomas van a seguirse prolongando conforme vaya el tiempo y va a seguir siendo, se van a seguir empeorando, y que es fundamental tener un diagnóstico y un tratamiento para esta enfermedad que les vamos a decir más adelante. Esta enfermedad no tiene alguna causa conocida específica, aunque algunos factores genéticos pues desempeñan un papel fundamental para el desarrollo de dicha enfermedad. Principalmente el antígeno que ya les había mencionado, que es el antígeno leucocitario humano B27, pues va a jugar un papel muy importante en esto, si es que la persona lo tiene activo o no lo tiene activo. Ahora, ¿qué es el antígeno leucocitario humano? B27 en este caso, que, bueno, como es su nombre lo dice, es un antígeno de la superficie de la clase 1 codificado en el locus B del complejo principal de histocompatibilidad humano. Este va a estar encontrado en el brazo corto del cromosoma 6. Que sí, y presenta péptidos endógenos procedentes de la degradación de proteínas en el núcleo de la célula, principalmente en los linfocitos T citotóxicos. Ahora, ¿a qué se debe el dolor o por qué el paciente refiere el dolor? Pues principalmente, pues esto se debe gracias al sistema inmune, que va a atacar a las articulaciones de la columna y que esto va a provocar inflamación. Ahora, regresando al gen, pues principalmente se va a realizar el estudio, que es un examen de antígenos de histocompatibilidad, en el cual si es que sale activo el gen HLA-B27 y si tiene un 90% de probabilidad de generar esta enfermedad. Y como podrán ver en la imagen de la derecha, ya acá observamos una imagen de la espondiloartritis anquilosante. Y como algunos lo conocen como columna en forma de caña de bambú. Ahora, los síntomas, recordando un poquito, va a presentar dolor y rigidez en la espalda, lo que esto nos tiene que hacer sospechar que que principalmente sea un paciente joven, como les había mencionado en las características de este grupo de enfermedades.
Que sea un dolor mecánico y no inflamatorio. ¿A qué me refiero con esto? Que este dolor mejore con el movimiento, es decir, que mientras el paciente se mueva, ya no genere tanto dolor como esto ocurre cuando el paciente se encuentra en reposo. Y que refiera a una rigidez en la espalda, principalmente en las mañanas, y que en el periodo durante se levante en las mañanas, dure de entre 30 a 60 minutos. Ahora, ¿cómo es el tratamiento de esta enfermedad? Pues como les había mencionado que es una enfermedad autoinmune que provoca una respuesta inflamatoria, pues se comenzará tratando con antiinflamatorios no esteroideos y con fisioterapia. Y que es un tratamiento paliativo que es principal, sí es de principal importancia que el paciente se mantenga en un cierto grado de movilidad para que no vuelva a ocurrir esto. Seguimos con la siguiente enfermedad, que es la artritis psoriásica. Que la artritis psoriásica es una forma de artritis que afecta a algunas personas con psoriasis. Que la psoriasis es una enfermedad que provoca manchas rojas en la piel cubierta con escamas plateadas. Esta principalmente va a ser una enfermedad inflamatoria crónica, que esta va a afectar principalmente a las articulaciones y a la piel, y estas van a ser presentadas principalmente personas con artritis, psoriasis o antecedentes de las mismas. Ahora, los síntomas de esta enfermedad va a ser dolor en una o más articulaciones, perdón, dolor en la hinchazón, la centesis, dedos con apariencia de salchicha, dolor de espalda en la piel y pues ya como conocemos la psoriasis, que es el enrojecimiento o cubierta de escamas blanquecinas. Ahora seguimos con las causas, el por qué se produce esta enfermedad. Pues esta enfermedad principalmente aparece cuando el sistema inmunitario comienza a atacar las células y tejidos sanos. Esta es una respuesta inmunitaria normal a causa de la inflamación en las articulaciones, así como la sobreproducción de las células de la piel. Esta enfermedad no está de todo, por decirlo, claro el por qué el sistema inmunitario ataca a los tejidos sanos, pero algunas teorías pueden ser que intervengan tanto en los factores genéticos como los ambientales. En estudios han arrojado que muchas personas con artritis psoriásica tienen antecedentes familiares de psoriasis o artritis psoriásica. Los investigadores que realizan dichas pruebas han descubierto que ciertos marcadores genéticos que aparecen estar asociados con la artritis psoriásica. Ahora, el tratamiento de esta enfermedad, pues principalmente es el cuidado y el tratamiento de la piel, evitar que las células cutáneas crezcan con rapidez. La untación de alguna pomada, algunos tópicos, la fototerapia ayuda muchísimo y medicamentos. Continuamos con la artritis reactiva. La artritis reactiva consiste en un dolor hinchazón en articulaciones que se desencadena por una infección en otra parte del organismo. Esto puede infectar tanto los intestinos, los genitales y las vías urinarias. Pues principalmente, como todas estas enfermedades que estamos viendo, pertenecen al grupo de espondiloartritis y tiene la particularidad de aparecer semanas después de la infección extraarticular. Esa infección habitualmente es gastrointestinal y genitourinaria. Por parte de la genitourinaria, esta está dada por la clamidia, y por la gastrointestinal va a ser por la salmonella, la shigella, la yersinia y la campylobacter. Después de que el paciente tuvo esta infección, pasa alrededor de 6 semanas y se presenta la artritis, que típicamente es oligoarticular asimétrica, como lo vemos en la imagen, y que compromete los miembros inferiores principalmente, como lo vemos aquí en la imagen. Si bien es una artritis relacionada a infecciones y está en una artritis estéril o séptica, significa que el cultivo articular es negativo. Ahora, ¿por qué ocurre esto? No está 100% claro el mecanismo, pero existen algunas teorías sobre las que pudieran haber factores patógenos y factores del huésped que estuvieran provocando esto. Hablando ya o centrándonos en el caso del patógeno, tiende a ser bacterias gram negativas, como lo vemos acá. Gram negativas con lipopolisacáridos e invasoras de la mucosa intestinal y genitourinaria. Por otro lado, en las articulaciones, estos cultivos son negativos, pero en estudios se han hecho técnicas más sensibles y que se encuentra la presencia de líquido articular de antígeno o partículas del DNA bacteriano.
Por tanto, se cree que por ciertos factores del patógeno y en un huésped susceptible, estos microorganismos son defectuosamente eliminados y muchas veces el antígeno de estos microorganismos quedan circulando. Llega a la articulación y provoca ahí la inflamación propia. Aquí, entrando en un poquito de microbiología, el tema del huésped susceptible también se confirma cuando un paciente arroja al antígeno HLA-B27 que hemos hablado anteriormente en otras enfermedades en este video, positivo, que tienen una artritis reactiva y tienden a tener una inflamación más severa con mayor compromiso axial y tienden a ser más crónicas, como resultado de una enfermedad más grave, como su nombre lo dice, crónico. Y ya hablando un poquito más de la clínica, lo más característico de esta enfermedad es la oligoartritis asimétrica de extremidad inferior. Dentro de lo que más se compromete son las rodillas, los tobillos y también puede tener algunas otras manifestaciones dentro de este grupo de enfermedades. Espondiloartritis. Como aquí observamos la dactilitis y hasta un 50% de los pacientes pueden tener lo que se le conoce como un lumbago inflamatorio, como observamos en la imagen inferior del lado derecho. Ya otras manifestaciones extraarticulares, pues ya entraría aquí, como podemos observar, la conjuntivitis, úlceras orales no dolorosas, manifestaciones en la piel características principalmente como la descamación en las palmas tanto de las manos como en las plantas de los pies, y úlceras superficiales que pueden aparecer en los genitales, que estas se van a llamar balanitis circinada. Esta es una enfermedad pues de buen pronóstico. La mayoría de los pacientes pues se recuperan, alrededor de un 70% de los pacientes se recuperan en un tiempo, en un lapso de 6 a 12 meses aproximadamente. Ya el otro 20% dilata más de un año. Y solamente un 10% de todos los pacientes que provocan toda esta enfermedad va hacia una cronicidad, principalmente por el antígeno HLA-B27, que si en el examen sale positivo. Presenta este característico presenta un cuadro clínico muy similar a la espondilitis anquilosante, que ya hablamos anteriormente. Ahora, el diagnóstico, pues principalmente es por un cuadro clínico característico de la oligoartritis, más el antecedente de alguna una infección previa, genitourinaria o gastrointestinal, como ya les había mencionado, que además que el paciente debe tener el aumento de los parámetros inflamatorios, como la serología de la artritis reumatoide debería estar negativa, y al hacerse una artrocentesis diagnóstica, el líquido articular es inflamatorio, pero con cultivo negativo, como acá podemos observar. Y finalmente, pues buscar alguna infección. La mayoría de los pacientes llegan sin síntomas, que es asintomático, de la infección de una infección gastrointestinal ni genitourinaria, pero existen un 25% de los casos de clamidia que son asintomáticos. Es decir, tenemos que tener un ojo especial a los pacientes que presenten por una infección por clamidia. Ya para el tratamiento, pues la mayoría de estos pacientes pues, les va muy bien, es decir, que tienen un buen pronóstico de tratamiento. Eso principalmente es con antiinflamatorios con corticoides articular. En los casos ya crónicos se podría usar fármacos modificables de la enfermedad, como sulfasalina, metotrexato, principalmente. Y el antibiótico está solamente indicado en el momento en que hemos detectado la artritis por alguna